Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestros moldes en talla 4. Fíjense que debemos identificar cuál es la parte de la cintura, del costado y del doblez para no tener confusiones. Esta sería la parte trasera. Tenemos por aquí la parte delantera, igual identificamos cintura, costado y doblez. Y esta sería la parte íntima. En esta yo la corté de una vez en el papel al doblez para que sea más fácil ubicarlo en la tela, ya que como es una pieza más pequeña, por lo general se mueve y se nos dificulta bastante cortarla. Los moldes también lo podemos hacer de esa manera si somos principiantes. Es más fácil doblar la hoja que doblar la tela. Entonces cuando lo vayamos a pasar a la tela ya lo podemos colocar abierto. Aquí ya tenemos nuestra tela. En este caso estamos utilizando una tela llamada microdurazno o piel de durazno, que es una tela bastante elástica con una textura bastante suave y delicada, ideal para las panties y de niñas. Podemos conseguirla en unicolor, un solo color o estampado. Recuerden que si vamos a trabajar con niñas debemos buscar estampados que sean llamativos. Si son de los personajes que puedan estar de moda de alguna película, muchísimo mejor. Antes de colocar los moldes debemos identificar hacia qué lado estira la tela. Este tipo de tela tiene elasticidad hacia ambos lados, pero si nosotros dejamos una mano fija y alamos, podemos observar que hacia la derecha tiene más elasticidad o más elongación. Entonces ya sabemos que de ese lado es donde estira la tela. ¿Para qué hacemos eso? Para poder colocar el doblez y así poder colocar nuestros moldes del lado donde identificamos que dice doblez. Aquí debemos tomarnos un tiempo, no hacerlo apurados, para que podamos aprovechar mejor los espacios y de esta manera ubicar bien los moldes para que salgan mayor cantidad de piezas. Eso ayuda muchísimo a la economía de nuestro negocio, sobre todo si estamos comenzando. Entonces fíjense que los dos moldes me ubican la parte del doblez. Yo lo voy a colocar donde dice doblez, que coincida con el doblez de la tela. Y de la parte íntima vamos a sacar dos. Esto lo podemos colocar, si arreglamos esto un poquito más acá, esto lo podemos colocar aquí, que era lo que yo les decía de hacerlo abierto. Me permite entonces ya de una vez, como la tela está al doble, cortarlo de una vez. Aquí podemos fijar con alfileres o podemos marcar la tela con algún marcador, ¿verdad?, especial de tela, o con un lápiz suavemente para luego cortar. Siempre debemos sujetar con alfileres para que las piezas no se vayan a mover. Y si no tenemos mucha experiencia, entonces hacemos lo que les comentaba. Cortamos el molde, el original, en la tela, en la hoja doble, de manera tal de que cuando yo lo vaya a colocar acá sobre la tela no tengo que doblar la tela, sino que ya voy a tener abierto mi molde, por decir que estas dos fueran las piezas. Entonces lo voy a colocar aquí sencillo, así, y es más fácil para cortarlo, para evitar que se mueva, suponiendo que estas dos fueran iguales. Y lo mismo voy a hacer entonces con la parte trasera y con la parte delantera, y así nos quedan en la tela. Tenemos entonces una pieza de la parte trasera, una pieza de la parte delantera y dos piezas de la parte íntima. A empezar a armar. Lo que necesitamos primero es hacer el sanduchito o embonar la parte delantera con la parte íntima, o el refuerzo de la parte íntima, por eso tenemos dos. Entonces vamos a colocar la parte delantera hacia el derecho de la tela y colocamos una de las piezas de la parte íntima encima. Fíjense que en el molde nos indica que una parte va hacia el delantero y otro va hacia el trasero, porque es un poquitico más grandecita la parte trasera. Entonces verificamos acá, colocamos el derecho de la tela sobre el derecho de la parte delantera, y lo mismo hacemos, pero vamos a colocar entonces el derecho de la tela que coincida con la parte revés de la tela de la parte delantera de la panty de la niña, que nos quede así, de esta manera. Entonces vamos a verificar que todo coincida y pasamos costura recta por acá para unirlo. Vamos a pasar costura recta por acá para unirlo. Bueno, entonces ya aquí ubicados en la máquina, fíjense que tengo una máquina familiar o una máquina casera. Vamos a ver que la tensión del hilo esté entre 4 y 5. Recuerden que esto ustedes lo tienen que ir probando en su máquina, a ver cómo ajusta. Eso tiene que ver con qué tanto apretan estos dienticos de aquí abajo. Vamos a pasar primero costura recta, o sea que lo ubicamos aquí y aquí, según lo que nos va indicando nuestro tablero. Esto puede variar en cada una de las máquinas, dependiendo del tipo de máquina que ustedes tengan. Y para hacer la parte
como no tenemos overlock, lo vamos a trabajar con el zigzag a 3 tiempos, que es este que tenemos acá, que nos los marca con esta línea punteada de acá. En mi máquina se ubica en la letra C, entonces vamos a desplazar esta palanquita hasta la parte del zigzag y la eléctrica que coincida con la letra C. Vamos a estar trabajando con una aguja punta de bola número 11, preferiblemente número 11. Y si van a estar trabajando con otro tipo de tela, entonces retiren la aguja y resérvenla para solamente cuando vayan a trabajar con la ropa interior. Bueno, el largo de la puntada cada quien ajusta. En mi caso me gusta trabajarla entre 5 o 4 para que no, cuando vayamos a estirar la tela, no vaya a reventar. Entonces ahora nos ubicamos acá, tomamos en cuenta lo que hicimos anteriormente. Nuestro sanduchito nos queda de esta manera y, como les estaba diciendo, vamos a pasar costura recta en este espacio. Cuando vamos a ubicar la tela, no nos dé miedo de que vaya a tomar mucha. Recuerden que lo devolvemos a la puntada recta, lo regresamos aquí a la puntada recta y ubicamos que el pie coincida con la tela, con las 3 telas. Recuerden que aquí tenemos las 3 capas, la parte delantera y los 2 refuerzos. Entonces, ni muy adentro, o sea, ni muy acá, ni muy acá, que coincida. Esa es la medida perfecta. Y vamos a ir cosiendo despacio si somos principiantes para que la máquina vaya agarrando todas las capitas de tela. Entonces ahora, para rematar la costura, ya pasamos la costura recta, vamos a moverlo al zigzag, el zigzag normal, no el 3 tiempos, que es el de las 3 puntaditas que le dije, el de la línea punteada, mejor dicho, sino el zigzag corriente que utilizamos. Y ahí sí vamos a colocar la tela que quede en la mitad del prensatela, para que vamos a dar ese efecto de seguridad que nos da la overlock, ya que no tenemos overlock, pero cuidamos esos detallitos para que no se vaya a queda así. Para colocar la parte trasera, vamos a separar aquí. Colocamos hacia la parte delantera de la tela, o sea, el derecho de la tela hacia arriba. Y esta partecita del refuerzo de la parte íntima la vamos a llevar hacia atrás, hacia adentro. Y nos venimos acá para que se nos haga más fácil ahorita cuando vayamos a colocar la parte trasera de la panty. Colocamos derecho de la tela sobre derecho de la tela, hacemos coincidir lo mejor posible, colocamos acá derecho sobre derecho y entonces con esta tela que nos está quedando aquí, que es el cuerpo de la panty, vamos a hacer un rollito para encontrar la piecita que acabamos de echar hacia atrás, y de esta manera nos las traemos para que abrace o cubra las otras 2 que teníamos. Entonces de esa manera ya nos queda embonado o cubierto la costura y la unión entre la parte trasera y el refuerzo o la parte íntima. Aquí debemos tener mucha precaución, mucho cuidado cuando vayamos a organizarlo para que queden las 3 capas de tela iguales, que queden una sobre la otra, ¿okay? Y que cuando pasemos la costura recta la agarremos las 3. Podemos sujetar con un alfiler para que no se muevan, no se corran. Entonces pasamos nuevamente costura recta y rematamos con el zigzag como lo acabamos de hacer. Listo, por aquí. Entonces ahora vamos a voltearlo y nos queda de esta manera. Así nos va a quedar. Así nos queda. Ahora vamos entonces a colocar el elástico en las entrepiernas. Podemos colocar, se puede trabajar con goma morita, que es esta que tenemos acá,
Fíjense que ya tiene un ladito como más peludito y un ladito más liso. Este lado peludito es el que queda en contacto con la piel. Y también podemos trabajar con sesgo elástico, que es este goma que es un poquito más delgada y que viene ya con una división en el centro. Ella puede venir así en esta presentación o puede venir así más decoradita. Ya depende de lo que nosotros busquemos y que combinen los colores, por supuesto. Este sesgo elástico sí tiene un poquito más de dificultad al colocarlo. Él se coloca sobre la prenda sin estirar. Él va a quedar así. Hay que ver la forma en que al que vamos a ir colocando y vamos a ir doblando. Entonces la máquina debe coser tanto el sesgo como la panty, la tela de la panty. Es un poco más complicado, pero con práctica todo se puede ir logrando. Mi recomendación, si eres totalmente principiante, es que comiences a practicar con una tela que no tenga estas curvas y que puedas ir tomando la práctica mientras vas ensayando, sin que sea ya la panty como tal. En mi caso vamos a trabajar con el elástico, con la goma morita. Ella sí hay que estirarla. Les voy a enseñar la escala, cómo lo vamos a realizar, cómo lo van a realizar ustedes en su máquina de coser. Y vamos a ir estirando suavemente. Recuerden, solamente estiramos el elástico. La tela no se debe estirar. Y cuando lo vamos a ubicar a la hora de coser, vamos a colocar el derecho y encima de ella las moritas o la decoración que tengan ella va a quedar hacia el lado de adentro. Colocamos de esta manera y por aquí vamos a ir pasando costura recta, estirando según la escala que les voy a mostrar ahora en la máquina. Vamos a ir estirando para que vaya colocándose de esta manera. Bueno, estando aquí en la máquina deben realizar con esta cinta de que es de papel, cinta de enmascarar, la que se utiliza para cuando vamos a pintar, y nos vamos a fijar, vamos a colocar un pedazo y con nuestra cinta métrica vamos a ubicar el 0 justo en el espacio donde entra la aguja. Fíjense, aquí, ese sería el 0. Y de ahí vamos a ir marcando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En mi caso que me llega hasta el 9. Cuando vamos a elastizar o a engomar las panties de niñas, vamos a estirar 2 centímetros. Entonces ubicamos, subimos la aguja, ubicamos en costura recta, sacamos el hilo. Entonces en la parte derecha de la tela va a ir hacia arriba. Tenemos nuestra goma, nuestro elástico, como queremos, ¿verdad? Fíjense que aquí ya se le nota el acabado de un lado, que podemos verlo, y fíjense cómo queda del otro lado. Entonces vamos a ubicarlo de manera que el derecho quede sobre el derecho de la tela. ¿Ok? Entonces siempre dejamos un espacito de la goma hacia afuera para que se nos haga más fácil. Entonces colocamos acá, recuérdense que el pie me ayuda a guiarme, colocamos acá y entonces yo voy a fijarme desde el 6, halo suavemente el elástico hasta el 8 y voy a ir cosiendo. Por eso les dije que dejamos acá el elástico, porque él me va a ir ayudando a alar la pieza, no la tela, sino ayudar la máquina para que no se quede allí pegada, en el caso de que ustedes se les quede pegada. Si les da mucha dificultad, debemos verificar la tensión del hilo, ajustarla. Eso lo pueden probar con un pedacito de tela, no necesariamente la de la panty, sino previamente. ¿Okay? Entonces vamos estirando. ¿Qué nos permite esta elástica o esta regla? Poder elastizar uniformemente toda la pieza, que no nos vaya a quedar una pierna más larga que la otra. Entonces repito, voy a estirar 2 centímetros. Si para ustedes les parece muy largo, entonces voy del 4, que vendría siendo aquí, hasta el 6. Fíjense que solamente estiro el elástico. La tela no la estoy tocando, porque si estiro la tela junto con el elástico me van a quedar ondas. Entonces voy desde el 4 hasta el 6, o si ya tienen más confianza, más seguridad, vamos desde el 6 hasta el 8. Poco a poco, con calma, recordando que si es primera vez que lo estamos haciendo, todo al principio nos da dificultad, pero la práctica es la que nos va a permitir alcanzar esos resultados. Y en este momento es donde vamos a utilizar el zigzag que les dije anteriormente, el zigzag que ubicamos aquí, que les comenté anteriormente, este que tenemos acá, que se ubica en mi caso en la letra C. Entonces esto lo vamos a unir con zigzag. Recuerden que siempre la aguja debe estar arriba cuando yo voy a mover o a cambiar de puntada, para que la aguja no se dañe. Entonces comenzamos.
Nuevamente volvemos desde el 6 hasta el 8. Tratamos de que aquí enderezar sin estirar, miren. Solamente estoy dándole una pequeña curva para que me quede más derecho cuando vaya a pasar la costura, pero no estoy estirando, ¿ok? Solamente estiro el elástico. Nuevamente aquí desde el 6 hasta el 8. Y así lo vamos a hacer por las dos entrepiernas. Vamos a ubicar la tela que quede en la mitad del prensatela, que de un lado nos agarre la elástica y del otro lado nos agarre la tela. Entonces pendiente aquí de que no se nos hagan bolsas, esto es lo que yo me refería de irlo estirando, que no se me haya amontonado la tela así, ¿ok? Porque entonces allí toca desbaratar y volver a coser, porque eso da muy mal acabado. Entonces vamos a ir estirando suavemente. Ya ubicamos la máquina, ya la configuramos con el zigzag. Fíjense acá, el de 3 tiempos, verifiquen siempre el zigzag que están utilizando, la puntada, la aguja esté arriba antes de moverla, porque si no dañamos la aguja. Entonces estiramos suavemente aquí, fíjense, porque no queremos que la panty vaya a quedar apretada y le moleste a la niña. Entonces vamos acá, suavemente. Bueno, ya aquí entonces tenemos dos formas de engomar la cintura. Podemos hacerlo como realizamos el engomado de las entrepiernas. Cerramos un costado acá de un solo lado, pasamos costura recta y pisamos con el zigzag, pero en este caso vamos a tumbar la costura hacia un lado. O sea, pasamos costura recta, abrimos y pisamos el zigzag, ¿ok? Para que no moleste en la piel a la niña. Y entonces luego vamos a ir engomando la cintura haciendo la escala de 6 a 8 como lo hicimos con la entrepierna. Cuando terminamos de engomar esa parte, entonces cerramos el otro costado. Y la otra opción es que cerramos los dos costados, que ya quede el círculo. Vengo con mi elástica, tomo el contorno de la cintura, ya después de haberlo cerrado. Fíjense que aquí iría la primera parte, doblo para que vaya hacia la parte de atrás y a este total le voy a restar 3 centímetros, ¿ok? Le resto los 3 centímetros suponiendo que sea hasta aquí. Entonces corto aquí, cierro la elástica, ya se me va a formar un círculo completo. Entonces voy a hacer coincidir aquí donde dividimos en cuartos o en octavos. Hacemos coincidir esta parte hacemos coincidir esta parte de aquí de la elástica que ya debe estar cerrada con la costura, la hacemos coincidir con esta parte del costado de la panty. Y luego, entonces, la mitad de la elástica la voy a traer para acá, para marcar y dividir en 4 partes. Entonces, marco aquí, marco acá, para que se me formen 4 partes. Y esas 4 partes las voy a hacer coincidir con la panty. Primero, con la mitad, uno con un alfiler, y aquí en la panty también, cuando ya la uní, voy a marcar la cuarta parte y la cuarta parte, para entonces hacer coincidir la unión con una mitad, la mitad con la otra mitad y el cuarto con el cuarto. Entonces ahí voy a ir estirando suavemente, como les estoy diciendo, solamente la elástica y va a ir cosiendo. Ya va a quedar cerradita de una vez y ella va a encoger el poquito para que no apriete en la cintura tampoco. Por eso solamente descontamos 3 centímetros al total de la cintura. Aquí ya cerré el costado, no le he pasado el zigzag porque quiero mostrarles este tipcito. Entonces, como aquí tenemos los dos elásticos, vamos a cortar uno para que no moleste. Vamos a cortar el de la parte que va a quedar abajo para que no se haga tanto bulto. Entonces esta costura o todo este excedente que nos queda aquí lo lanzamos hacia el costado que quede sobre el resto de la panty, y aquí es donde voy a pasar el zigzag. Esto es para que quede más plano, para que no moleste en el cuerpo de la niña. Recuerden que estamos trabajando con niñas que son mucho más delicadas. Pasamos aquí el zigzag y si nos queda algún excedente, pues también lo podemos cortar por el mismo motivo, que no vaya a molestar. Bueno, ya entonces cerramos los dos costados de este lado y cerramos también el elástico. Entonces vamos a colocar la mitad, a ubicar la mitad. Ya tenemos aquí donde se unió y tenemos aquí la otra mitad para hacerlo coincidir entonces con la mitad y la mitad de cada costado. Sujetamos con alfileres para que se sostenga y vamos a ir estirando entonces a lo que me va dando el elástico. Recuerden colocar entonces el derecho del elástico sobre el derecho de la tela para que me quede correctamente. Pasamos el zigzag por este
orillita de aquí y luego volteamos y volvemos a pisar la costura. Con este goma morita de pronto se puede hacer un poquito más complicado porque ella es más delgadita. Lo ideal es de esta forma, es cuando el elástico es más grueso, pero quise hacerlo de las dos formas para que le quedara acá en el video y ustedes deciden cuál lo quieren hacer, cuál se les hace más fácil. De esta misma forma lo podemos hacer también con la entrepierna. Cerramos los dos costados, tomamos la medida, le restamos los 3 centímetros y vamos a ubicar mitad con mitad y con la otra entrepierna. Este es el resultado final. Ya tenemos entonces nuestra panty engomada en la cintura, en la entrepierna, con las costuras pisadas para que no molesten. Y de esta manera, fíjense cómo queda cuando engomamos la cintura. ¿Okay? Dividimos la a mitad, hicimos coincidir el costado y el costado de cada lado de la panty y pasamos la costura para pisar. Acá le podemos colocar un lacito, un moñito para decorar. Déjenme en los comentarios cuál técnica utilizaron para engomar la cintura y cuál les gusta más, si la de la escala o de esta donde restamos los centímetros y hacemos coincidir la división. Bueno, espero que les haya gustado y pronto ver esos resultados. Recuerden compartir las fotos de los resultados en el grupo de Facebook para que así nos animemos entre todas. ¿Cómo se llama este tipo de tela en tu país? Me gustaría saberlo también. Déjenmelo aquí en los comentarios. Un abrazo, Dios las bendiga.